Bien, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos y muchas gracias. Un saludo desde Bolivia. Hoy tenemos un tema relacionado a la ortodoncia. Vamos a hablar de los microimplantes y sus usos en ortodoncia. Básicamente, lo que hay que resaltar es que los mini implantes son dispositivos muy pequeñitos, si los pueden observar en la pantalla. Son tan pequeños que parece que no cumplieran una gran función, pero todo lo contrario, los mini implantes tienen muchas formas, tienen muchos diseños y cada parte de ellos va a cumplir una función muy importante para reducirnos y mejorar la calidad de nuestros tratamientos. Gracias a ellos hemos mejorado completamente la forma de terapiar. Nuestra forma de terapiar se ha vuelto más simple, se ha vuelto más fácil, se ha vuelto más corta, más efectiva y sobre todo sin muchos efectos colaterales. Cuando hacemos tratamientos en ortodoncia, normalmente tenemos que corregir muchos problemas en este sentido, por ejemplo, lo que es intrusión de piezas, verticalización de piezas, retrusión de piezas, y esto llevaba siempre mucho tiempo, ya que no teníamos un anclaje perfecto. Lo que queríamos era volver justamente a este tipo de tratamientos donde recuperábamos la función y la posición de las piezas estéticamente para cumplir con el objetivo en poco tiempo. Esto no era posible porque tenemos siempre presente la tercera ley de Newton que nos habla de acción y reacción. Mover una cosa significa que haya un rebote, un efecto contrario y tengamos una respuesta del otro lado. Entonces, con este problema hemos tenido que lidiar mucho tiempo, acción y reacción. Y esto ha cambiado desde el momento en que pudimos llegar finalmente al anclaje absoluto. Eso es lo que hacen los mini implantes, nos ayudan a llegar a ese anclaje absoluto, que significa que podemos ubicarlos en una posición y realizar movimientos sin esperar que hayan efectos que no deseamos, ¿no? Solamente en la dirección ideal. En ese sentido, llegamos a lo que es el anclaje absoluto. En ese sentido, vamos a poder, por ejemplo, mover piezas dentarias en una sola dirección sin tener un efecto recíproco. Muchos años hemos trabajado tratando de corregir lo poco que llegábamos a alcanzar para mejorar el tratamiento. Entonces era una de ir y volver con los tratamientos. Una vez usados los mini implantes, a partir de los años 2000 fue esto ya prácticamente instaurándose en todos los tratamientos lentamente. Y las partes de un mini implante pudimos entonces ubicar a ellos en distintas zonas. Cuando hablamos de un mini implante, vamos siempre a usar referencialmente las tres partes más importantes, que son la cabeza. Hablamos normalmente del diámetro, que es de 1,6, un ejemplo. Hablamos de una porción transmucosa que tiene una altura específica y un cuerpo en sí. Comprar un mini implante significa dar estas especificaciones para hacer una buena compra. Además de elegir ciertas partes que son importantes de acuerdo a las necesidades que tenemos. La primera parte de la cabeza tiene distintos diseños, puede ser de cabeza pequeña, puede ser sin cabeza, puede ser cabeza larga, puede ser cabeza circular, puede tener una perforación, puede tener una forma de bracket, etcétera. De modo que cada una de estas formas nos puede ayudar a la instalación o colocación de ciertos elementos que nos ayuden al movimiento que deseamos, ¿no? Entonces, esta cabeza en sus distintas formas nos va a ayudar a que la pieza dentaria sea colocada en la posición que deseo, usando como elemento de soporte esa porción.
Tenemos una siguiente porción que es el cuello transmucoso. Básicamente es una zona muy lisa, una zona que se va a encontrar en el espesor de nuestra mucosa. Esa mucosa va a ser distinta en distintas zonas de la boca, por lo tanto, esa altura de ese cuello transmucoso va a variar de acuerdo a la zona donde va a ser insertado el mini implante. Puede comenzar de 0,5 hasta 4 milímetros e incluso más actualmente. Y depende de la porción donde vayamos a colocarlos. Podemos colocarlos en una mucosa vestibular, es decir, donde el espesor es delgado de 1 a 2 milímetros, o en el paladar, donde la mucosa es mucho más queratinizada y más gruesa. Podemos colocarlo interradicularmente en el sector anterior usando un cuello transmucoso de 1 a 2 milímetros o extraalveolarmente, ya sea en maxilar superior o inferior, con un cuello mucho más alto de acuerdo a la ubicación que necesitemos. La parte más importante viene a ser en sí la rosca, es la sección endoósea. Al mismo tiempo, podemos hablar de los dos tipos de materiales que manejamos en lo que se refiere a los mini implantes. Los más usados son de acero y de titanio. Ambos no presentan osintegración, que es la ventaja en el sentido de que sabemos que estos son anclajes temporales, por lo tanto, la osintegración no está deseada como es en un implante protético. Y la diferencia entre ellos, sobre todo, se va a relacionar con la resistencia. Los mini implantes de acero son más resistentes y los de titanio, vamos a decir, pueden ser más biocompatibles en lo que se refiere a algunas zonas. Eso tiene una relación directa con la estabilidad de los mini implantes. Los mini implantes pueden tener una estabilidad primaria. Eso quiere decir que la interfaz entre hueso y mini implante va a ser bien equilibrada en lo que es tensión y compresión, por lo tanto hay una buena retención mecánica del mini implante. Eso es lo que esperamos al momento de la inserción. Y a lo largo del tiempo vamos a verificar que el mini implante es compatible con el hueso, es biocompatible, por lo tanto hay una buena adaptación y una buena resistencia de ese mini implante a lo largo del periodo en que va a ser utilizado. Tenemos una severidad, una gran cantidad de mini implantes que se usan de acuerdo a la zona, a la necesidad y a la fuerza impartida. Como pueden observar, hay unos cuantos ejemplos de los más utilizados en promedio, tanto intraalveolarmente como extraalveolarmente. Para insertarlos también necesitamos que tengan una punta muy activa. Esta punta activa puede ser autorroscante, quiere decir que necesito alguna fresa que haga una primera perforación que me ayude a iniciar la inserción del mini implante, o puede ser autoperforante, que es el que más se utiliza, que perfora directamente la encía y la cortical ósea. Para ello voy a necesitar un kit que me ayude a trabajar esta inserción de una u otra forma. Existen muchas marcas, todas tienen ciertas especificaciones, pero también tienen en común básicamente un cable o desentornillador que nos ayuda a la inserción del mini implante, tiene una llave o punta de inserción que nos ayuda con la primera pequeña perforación y la punta de lanza de perforación. Básicamente esos son los elementos con los que trabajamos o con los que todos compartimos como un común denominador, están dentro de un kit, ¿sí? Además de ello, pueden dar otros elementos extras con los que vamos a trabajar. El kit es bastante básico, no es muy caro y nos va a ayudar luego a elegir los tipos de mini implantes que necesitamos. Existe una gran variedad según la casa comercial, pueden haber muchas formas y medidas. Y estos van a trabajar en principio realizando ese anclaje. Ahora, ese anclaje puede ser directo o puede ser indirecto. Anclaje directo significa que yo voy a trabajar sobre el mini implante desde el primer
con la intención de hacer un movimiento en cierta dirección. Toda la fuerza va a ser aplicada directamente al mini implante. O puede ser indirecto cuando yo voy a hacer movimientos sobre las piezas dentarias, pero el pilar, la pieza que no deseo que se mueva, va a estar anclada al mini implante para que no produzca justamente el movimiento indeseado, ese efecto rebote que quiero evitar. Vamos a trabajar con mini implantes entonces en las zonas interradiculares, que son los más comúnmente usados, y también en las zonas exalveolares, maxilar superior y maxilar inferior en 2 regiones principales. Vamos a mostrar algunos casos clínicos para que ustedes puedan observar los lugares o las aplicaciones más importantes de estos mini implantes en los movimientos ortodónticos. Lo primero sí es reconocer cuál es la zona ideal, cuál es la mejor zona donde voy a trabajar para colocar mi mini implante. Necesito espacios entre raíz y raíz. Necesito mínimamente unos 2,5 milímetros de distancia entre raíz y raíz antes y posteriormente para colocar el mini implante. Y verticalmente, desde la cresta, calculo unos 4 milímetros para su colocación. Ese es el espacio ideal mínimo que voy a requerir para su inserción. Las zonas favorables van a ser siempre con mayor tendencia a las zonas posteriores que anteriores. Ese es el mejor lugar para colocar los mini implantes, o sea que existe zonas más favorables en esas zonas posteriores, pero yo puedo siempre hacer una medición individualizada en la zona donde deseo, donde obtenga estos 2,5 milímetros mínimamente de espacio entre raíz y raíz para su ubicación. Entonces, la elección va a ser siempre individualizada. Una vez que tengo la zona ideal, voy a pensar bien hacia dónde quiero hacer el movimiento y en función a ello decidiré la colocación o el lugar ideal de mi mini implante. Los movimientos que más realizamos son de retracción, de distalización, mesialización de los molares, por ejemplo, intrusiones, y también nos puede servir para anclaje o para una pieza provisoria. ¿Cuál es el mayor problema? Sobre todo cuando yo hago extracciones, muy comúnmente, por ejemplo, de premolares. Yo quiero que mi sector anterior sea retraído, quiero que todo este sector anterior vaya para atrás, es decir, haga un movimiento único hacia distal sin tener un efecto colateral, ¿no? Entonces, para ello se trabaja justamente colocando los mini implantes en zona posterior. Este es el ejemplo. Y lo que voy a hacer es traccionar. ¿Qué elementos necesito? Necesito el mini implante, necesito un apoyo, un soporte, un ganchito para apoyarme y en sí el resorte o el material que me va a ayudar con la tracción. En este caso estamos usando un resorte de níquel titanio y vamos a proceder a la tracción entonces unilateral, la retracción en un solo sentido. ¿Cómo quiero que se desplace esta pieza? Puedo producir movimientos en distintas direcciones en función a qué parte de la pieza quiero que sea más efectiva en el movimiento. Yo puedo colocar un alto para producir mayor movimiento radicular. Puedo colocar un ganchito medio cuando quiero que el cambio sea completamente corporal, es decir, corona y raíz migren. O puede ser un ganchito corto cuando deseo que sea más la corona que se retraiga en relación a la raíz. Entonces, esa altura de estos ganchitos nos van a ayudar a decidir también el tipo de movimiento que deseo realizar. Aquí mostramos un casito de lo que es la distalización. Esta es una paciente de aproximadamente 22, 23 años que tenía un premolar, un primer premolar incluido. Había perdido un primer molar y la idea, el principio es tratar de que este premolar, primero el segundo, se distalice para reposicionar a ese
premolar incluido que estuvo ahí durante años en su posición nuevamente. Ese premolar estaba completo, estaba entero. Por suerte no presentaba ningún tipo de anquilosis, pero estaba en una posición, como se puede observar, de media a apical. Entonces, se procede a la colocación de la aparatología sobre la arcada y posteriormente, cuando ya estamos con los arcos indicados, se colocó un implante en la zona interradicular de los dos molares posteriores, tercero y segundo, para proceder a la tracción de la pieza 4-4 hacia distal. Esto se va haciendo paulatinamente, pasan aproximadamente unos 6-7 meses, hasta que se logra que el premolar vaya migrando hacia distal. Nos apoyamos tanto por vestibular como por palatino. Así logramos que empiece a migrar la pieza hacia distal. No tenemos el efecto ideal buscado de también el movimiento completo radicular, por lo tanto se reposiciona el bracket con una cierta inclinación para que la raíz acabe de migrar hacia distal. Y de esa manera luego empezamos a ver cómo la pieza naturalmente empieza a erupcionar. Buscamos un poco de apoyo y logramos que la paciente haga una tracción de ese premolar, nos ayude activamente a que el premolar acabe de erupcionar. Y de esta manera logramos que éste tome la posición que debió tener alguna vez. Esto pasa en menos de un año. Tenemos suerte que el premolar logra erupcionar sin problema. Y básicamente ahora está únicamente terminando de cerrar la oclusión vertical y dejar que pase o se dé un settling en esta zona. Ese movimiento de distalización lo podemos hacer directo o también podemos apoyarnos en algunos elementos como es un cantilever, un power arm, que me ayude a distalar no solo dientes anteriores, sino dientes posteriores. Cada vez que yo hago una distalización, sobre todo maxilar superior, voy a tratar de que la retracción se haga tanto por vestibular como por palatino. Entonces, voy a usar una serie de elementos para provocar esa tracción hacia posterior. En ese sentido, aquí vemos un casito donde muchos de los casos que van a ver son casos de míos combinados con el apoyo que se le da a la tutoría a los alumnos durante la especialidad. Nosotros estamos en este momento ofreciendo una especialidad, una nueva versión que se va a abrir acá en Santa Cruz, en Fundepi, junto con FAIPE, una nueva versión de especialidad en ortodoncia. Y estos son los tipos de casos que realizamos con los alumnos. Entonces, este es un caso realizado, por ejemplo, con una alumna donde queremos reponer y volver a ubicar primeramente todo ese sector que migró, es el lado izquierdo de la arcada que migró hacia mesial durante años, dejando al lateral por palatino. Entonces tenemos que lograr que esa hemiarcada izquierda recupere su posición nuevamente. Nos apoyamos en un mini implante por paladar, usamos un implante en el sector anterior, es un extraradicular, y procedemos a la tracción en paralelo. Ahí se ve el mini implante más la tracción sector anterior apoyando a la retracción por paladar, y así logramos que tanto por posterior, por palatino, como por vestibular, se lleve a cabo esa retracción de esa marcada hacia posterior. Con eso vamos a lograr que otra vez los premolares se encuentren, caninos se encuentren a la misma altura, que los molares se encuentren obviamente a la misma altura, simétricamente, lo más simétrico posible, y lentamente podamos recolocar, resituar a ese lateral en su posición. Esa es una distalización entonces unilateral. Tenemos también
los efectos de verticalización de piezas, o sea, hacemos una retracción, pero sobre todo una verticalización. Esto pasa, es muy común. Este paciente que ya ha sido sometido a un tratamiento de ortodoncia, pero el espacio es cerrado simplemente con la inclinación del segundo molar hacia el premolar. Entonces, el paciente queda muy disconforme con el hecho de que tiene mucha retención de alimentos entre pieza y pieza, se forma una bolsa periodontal que, bueno, funcionalmente incomoda mucho a la paciente. Entonces, se decide hacer un retratamiento con el fin de verticalizar estas piezas y mejorar sobre todo ese aspecto periodontal. Nos apoyamos de un mini implante, nos apoyamos de un cantilever y comenzamos la verticalización y distalización al mismo tiempo, primeramente del tercer molar, luego del segundo molar, hasta conseguir que la piecita verticalice, ¿no? Entonces, las piezas verticalicen y de esa manera, sobre todo, disminuir esa bolsa periodontal y las molestias que tiene con el empaquetamiento de alimentos entre pieza y pieza. Seguimos viendo distalización, es uno de los, vamos a decir, casos más comunes. Sabemos que es muy frecuente, es muy alta la prevalencia de primeros molares desde épocas tempranas, dejando que los segundos y terceros mesialicen. Entonces, esto es el pan de cada día cuando hacemos tratamientos, sobre todo en adultos. Ahí tenemos el mismo efecto, otra vez la mesialización de las piezas, cerrándose los espacios, formándose bolsas periodontales. Trabajamos otra vez con mini implantes para hacer la distalización, con apoyo de un cantilever que nos ayude a verticalizar piezas y en ese sentido vamos logrando la verticalización tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? El objetivo es verticalizar las piezas, a un lado cerrar esos espacios, cerrar esa bolsa periodontal en el lado derecho y en el lado izquierdo verticalizar completamente hasta dar espacio a que se reposicione nuevamente un implante para rehabilitar y reponer esa pieza perdida. Entonces, todo eso con el apoyo de los mini implantes. Hacemos lo mismo efectuando ya también la mesialización, es decir, la migración de las piezas posteriores en sentido anterior. Vamos a tratar siempre de que la fuerza sea lo más horizontal posible para hacer un efecto, lograr un efecto de traslación completo tanto de corona como de raíz. Logramos esto. Tenemos muchos casos, este es otro caso en la especialidad, donde tenemos el paciente es odontólogo, pero no quiere ponerse implantes. Entonces, está con la decisión y favoritismo de cerrarse los espacios con la mesialización de los primeros molares. En ese caso vamos a usar mini implantes en el sector anterior, en las zonas donde es posible colocarlos, donde tenemos el espacio interradicular suficiente, en ambos casos. Aquí no fue suficiente, por eso avanzaremos todo lo que podamos primero con un interradicular por distal del premolar y con un brazo corto de cantilever, manteniendo esa fuerza horizontal para la traslación completa. Podemos observar cómo estas piecitas de esa posición mesio inclinada empiezan a verticalizar antes de empezar a migrar hacia mesial. Lo que más nos interesa acá es demostrar y ver la importancia de ese efecto de traslación corporal de la pieza con el apoyo del mini implante en la zona correcta, ¿no? Y de esa manera ir verticalizando nuestras piecitas. Tenemos caso, por ejemplo, de mesialización. Este es un paciente que llega a la consulta con un tratamiento a medio realizar, donde no le están corrigiendo bien la mordida cruzada anterior, le extrajeron únicamente un premolar de un lado, no así del otro, y el paciente, bueno, pierde un poco la confianza y decide cambiar de especialista. En este sentido, la planificación va a consistir en descruzar la mordida, pero según las mediciones y el análisis no hace falta retirar el otro premolar, ¿no? Habría una discrepancia muy grande retirando ambos. Entonces, se procede a planificar
la mesialización de las piezas, el cierre de espacio hacia anterior, la reclinación del sector anterior porque tenemos espacio y de esa manera corregir la mordida anterior. Entonces, en ese sentido, el mini implante nos va a ayudar a traccionar la pieza hacia mesial, empezando por el premolar, segundo premolar y así sucesivamente hacia anterior. En superior tenemos algo parecido, pero en este caso es para verticalizar un molar, segundo molar después de la pérdida del primero. Esa tracción se lleva a cabo, no tarda más de unos 7 meses en la mesialización, hasta lograr que las piezas posteriores mesialicen buscando una interdigitación o una oclusión clase 3 funcional para devolverle la oclusión a ese lado al paciente, ¿no? Entonces llega de esta manera y después del tratamiento logramos la mesialización de las piezas y el cierre hacia mesial de las piecitas solamente lateral derecha. Tenemos una ligera desviación de la línea media, que es normal en este caso porque, como expliqué, hicimos el cierre únicamente del lado derecho, corrigiendo la pérdida de un solo premolar. Sin embargo, a este lado tenemos los dos premolares conservados. Hacemos también movimientos de intrusión con los mini implantes, muchas veces en sector anterior o también en sector posterior. Esas intrusiones tienen que ser muy leves. Usamos fuerzas no mayores a 50 gramos por diente. Y la intrusión se ha visto que ha sido efectiva hasta incluso lograr una intrusión de 6 milímetros, ¿no? Es posible levantar mordidas gracias a únicamente 2 mini implantes y mejorar la sonrisa gingival en el sector anterior. Si hacemos intrusiones posteriores, muy común es hacer intrusiones, sobre todo sabemos cuando hay pérdidas de las piezas antagonistas, tenemos extrusiones como efecto indeseado por la pérdida de contacto oclusal. Entonces, la gran ventaja de intrusión de molares en sector posterior es que es una técnica relativamente fácil, no es invasiva, no tengo que usar mi único método, sabemos protéticamente, sino es el desgaste de piezas para reponer ese espacio oclusal. Y no necesitamos aparatos completos. En este caso, sí se procede a la intrusión de la pieza posterior, de la pieza, esta es la 1.7, usando un mini implante en sector anterior por mesial y siempre debe cruzarse el mini implante por distal. De esta manera podemos cruzar los elementos activos elásticos para sostener mejor a este elemento activo y colaborar en la intrusión, ¿no? El efecto va a ser ese por palatino y por vestibular en paralelo. Tenemos un caso nuevamente con intrusión de esas 3 piezas posteriores donde vemos el plano oclusal ha variado y están extruidas. El objetivo acá es la intrusión del sector superior, también la verticalización de las piezas inferiores y al mismo tiempo la mesialización de todas estas piezas para cerrar estos espacios. Eso se lleva a cabo con el apoyo de un mini implante en la zona infracigomática. Usamos otro mini implante en la zona palatina y con eso logramos el efecto de intrusión de ese segundo molar. Ese segundo molar se intruye, al mismo tiempo se mesializa la pieza y lo mismo se logra en la arcada inferior. Verticalizar y luego mesializar la pieza. Resultado de esto, vamos a tener entonces la mejora del plano oclusal y al mismo tiempo el cierre de los espacios posteriores. Todo esto comenzando por la intrusión del molar. Tenemos otro efecto. Este efecto significa la intrusión y la verticalización de piezas inferiores. Muy común nuevamente, para haber perdido el primer molar, la tendencia es que el segundo empiece a mesializar durante los años y formarse bolsas periodontales y no permitir la rehabilitación del espacio reducido
después de mucho tiempo. Entonces vamos a optar por colocar un mini implante en la zona retromolar. Es corto, es pequeño, para justamente intruir y verticalizar la pieza. Usamos también elementos accesorios para aquello. Vamos a usar elásticos que apoyan y se apoyan en distintas regiones de la pieza para ayudar a la tracción hacia posterior. Este es un casito enviado por un implantólogo que solicitaba reponer el espacio perdido para la pieza 3.6, verticalizando la 3.7. Arriba también ya tenían un implante puesto, acá viene un perno y una corona. Todo esto ya estaba prácticamente en proceso y lo que faltaba era la colocación del implante en la región 3.6 para continuar y terminar el tratamiento de rehabilitación. La paciente al mismo tiempo quiere alinearse las piezas dentarias inferiores, por eso se procede a la colocación de aparatos y luego se coloca un implante justamente de 7 milímetros en la región posterior con el fin de empezar con la tracción de la pieza y al mismo tiempo la intrusión de la pieza para su verticalización. Este efecto sucede nuevamente en menos de un año. Estamos hablando de menos de un año para la verticalización de la pieza y logrando así que esa pieza que está totalmente mesoinclinada recupere su posición para que el implantólogo pueda continuar con su tratamiento de rehabilitación y reponer ese espacio perdido, ¿no? Es así como se observa el inicio, marzo de 2020, y en noviembre de 2020 estamos ya verticalizando la pieza, o sea, la pieza llega a verticalizarse en menos de un año y posteriormente ya procede el implantólogo a hacer la colocación del implante y la rehabilitación que corresponde, ¿no? Entonces, todo eso es posible con este trabajo interdisciplinario de áreas. Otra función muy útil que tienen las coronitas, los mini implantes, es trabajar como una corona provisoria, en el sentido de que yo voy a usar un mini implante en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando nos encontramos por ahí en adolescentes que tienen una agenesia de laterales y hasta la reposición o la implantación de un implante protético definitivo debemos esperar un par de años y no queremos dejar al paciente obviamente con un espacio anterior abierto. Ustedes saben que el uso de aparatos provisorios en este sector es bastante complicado, se pierden muy seguido. Entonces, por ese motivo, se procede a la colocación de un mini implante lo más céntrico posible dentro del reborde alveolar y se procede luego a la rehabilitación para solamente una ayuda provisoria mientras cumplimos con los objetivos o esperamos a que sea posible la instalación de un implante definitivo. En este caso, este paciente, por ejemplo, tuvo un injerto de hueso en esa región y se estaba esperando la integración de esa porción de injerto antes de colocar un implante protético definitivo. Mientras tanto, usa una coronita temporaria para la rehabilitación y obviamente recuperación de la estética. Seguimos luego con los mini implantes extraalveolares. Dentro de los extraalveolares, los más comunes se encuentran en el buccal shelf, maxilar superior, porción cigomática, y en el maxilar inferior, porción cigomática, infracigomático y el buccal shelf en la línea externa de la rama mandibular. Existen muchos trabajos, este es uno muy bonito, interesante, sobre todo muy didáctico, que nos muestra bien cómo se procede a la colocación, cuál es la zona ideal de colocación del mini implante y todas sus características para lograr una buena retención. Se coloca normalmente entre los primeros y segundos molares. Han habido varios estudios incluso actualizados que demuestran que esa sigue siendo la mejor porción de ubicación del mini implante extraalveolar.
Debe tener una longitud aproximada de 10 a 12 milímetros, pero eso va a depender de esa altura que tenemos en esta zona antes de llegar al seno. Entonces, con los previos o exámenes se va a proceder a elegir el implante ideal. La colocación se la hace aproximadamente 30 a 30 grados de esa pared vestibular. Tiene esa disposición. Deben estar aproximadamente unos 6 milímetros de la parte de la rosca insertados en el hueso para tener una buena sujeción. Son implantes bastante largos, lógicamente, porque deben penetrar también mucho tejido blando. Pero tenemos la gran ventaja de que estos mini implantes son tan resistentes que podemos aplicar mayor cantidad de fuerza. Fuerzas para distalizar, por ejemplo, toda una arcada en pacientes clase 2 dentoalveolares, para hacer movimientos en bloque de muchas piezas, para corregir biprotrusiones, distalizar caninos y premolares cuando tenemos apiñamientos en el sector anterior, y mesialización de molares o intrusión de dientes posteriores. Aquí tenemos el uso de mini implante, por ejemplo, con el apoyo de un distal jig, con un brazo que me va a ayudar a la distalización del primer molar. Está más localizada esa distalización primero al molar posterior, antes de proceder a la distalización de las demás piezas. O puedo hacer también esa distalización directa en masa desde el sector canino hacia atrás, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de trabajar con implantes con mejor inserción y así una mejor tracción, ¿no? Y de esta manera lograr mi objetivo de distalización desde el sector anterior. Usamos también, habíamos visto un caso donde se logra la distalización de una hemiarcada. Ideal es usar este tipo de fuerzas más resistentes para lograr una tracción en masa de varias piezas y así haber logrado esa distalización de toda la hemiarcada izquierda con el apoyo de una pieza, perdón, de un mini implante infracigomático en el sector posterior. Hacemos lo mismo en el buccal shelf, es otra zona muy buena, muy retentiva, donde puedo colocar el mini implante. Esos mini implantes también normalmente son más largos, van a ser colocados en el sector posterior buscando el engrosamiento que es el buccal shelf a la altura de la línea oblicuo externa. Y con ello vamos a lograr igualmente distalizaciones bastante potentes para clase 3, mejorar anclajes, biprotrusiones, distalizaciones en masa en caso de apiñamientos, ocuparse de asimetrías cuando queremos colaborar traccionando más un lado que el otro, o ayudar también cuando estamos con problemas de caninos incluidos. Este es un casito también de la especialidad que nos pusimos a corregir una mesioclusión. En este caso, el paciente tiene cerca de los 20 años, sexo masculino, con mordida cruzada anterior. Había perdido un primer molar tempranamente, entonces usamos ese espacio más la exodoncia de un premolar en la otra hemiarcada para aprovechar de la tracción de todo ese sector anterior con la ayuda de los implantes extrarradiculares en el buccal shelf. Ahí se ven los modelos, todo trabajo de las clases en la especialidad. Y ahí vemos las imágenes de esa importante mordida cruzada anterior que presenta el paciente, evidente tanto sector anterior como posterior con la maloclusión correspondiente, ¿no? Es un clase 3 verdadero. Se colocan entonces los mini implantes en el buccal shelf y empezamos con la tracción lo más paralela posible al centro de resistencia de una pieza para poder lograr la retracción de toda la arcada. Usamos esos dos mini implantes buccal shelf en el sector posterior. Se usa un levante de mordida posterior para descruzar y así permitir que las piezas anteriores empiecen su tracción hasta posterior.
Esa tracción va yendo, vamos haciendo controles mensuales para la retracción, controlando siempre esa paraleleidad de las fuerzas y la simetría de las fuerzas al momento de retraer. Y lentamente vamos cerrando esos espacios hasta posterior y vamos descruzando esa oclusión, ¿no? Entonces las fuerzas paralelas van retrayendo, habiendo comenzado de esta situación, colocando levantes de mordida para comenzar con la retracción del sector anterior, llegamos a una mordida vis a vis, y mientras logramos la corrección y ya el descruce, vamos retirando los levantes para que ese maxilar inferior otra vez se reposicione y se acomode hasta llegar a esa relación o búsqueda de clase 1, tanto en sector posterior, medio como anterior. Y así lograr la reposición del maxilar inferior. En ese sentido, podemos decir que los mini implantes, tanto intraalveolares como extraalveolares, son una efectiva opción para tratar maloclusiones esqueléticas importantes, donde antes probablemente la única solución era la cirugía ortognática. No le estamos desmereciendo la cirugía ortognática, evidentemente. La cirugía tiene una posición muy importante, sobre todo cuando queremos obtener resultados estéticos sobre tejidos blandos, donde la ortodoncia convencional, incluyendo implantes, no nos va a ayudar a corregir los problemas de tejidos blandos estéticamente, pero sí nos va a ayudar a corregir y a controlar movimientos que antes era imposible hacerlos de manera pura, ¿no? Siempre teníamos efectos colaterales. Entonces, mejoraremos nuestros tiempos de tratamiento, serán más breves, serán más efectivos, serán más objetivos, yendo exactamente a la zona donde queremos trabajar y así acortar nuestros tratamientos y, por supuesto, tener pacientes más felices y satisfechos, ¿no? Ese es el objetivo de trabajar optimizando nuestros tiempos con mejores herramientas, en este caso, nuestros mini implantes. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la presentación y, bueno, ha sido un gusto estar presente en esta noche de ciencia para todos. Muchas gracias y buenas noches.